Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bar Bacta se emociona durante una actividad con niños y lanza una frase que deja a todos en silencio: Yamur debería estar aquí. Lo que comenzó como una jornada solidaria y alegre, terminó con un momento profundamente conmovedor que nadie esperaba. Bar Bactas, el actor admirado por su sensibilidad y carisma, participó esta semana en un evento especial con niños de una fundación en Estambul. El proyecto, centrado en actividades educativas y emocionales para menores en situaciones vulnerables, contó con la participación de artistas invitados. Sin embargo, fue la presencia de Bar la que capturó la atención. Desde el primer momento, Bar se mostró cercano, espontáneo y lleno de ternura. Pintó junto a los niños, compartió meriendas y contó historias que llenaron de risas el salón. Todo marchaba con absoluta armonía hasta que, al final del taller de escritura emocional, uno de los niños le preguntó: ¿tienes a alguien que te haga sonreír cuando estás triste? La respuesta del actor fue pausada, con la voz visiblemente quebrada: sí, la tuve, y a veces, aunque ya no esté cerca, todavía me hace falta. Hoy hubiera querido que estuviera aquí. Los organizadores intentaron suavizar el momento, pero era tarde, las palabras de Bar habían tocado una fibra muy profunda. El ambiente se volvió más silencioso, los niños lo miraban con curiosidad y algunos incluso se acercaron a abrazarlo. Pero lo que más llamó la atención fue que, después de ese instante, Bar se quedó mirando fijamente una pulsera de hilo rojo que llevaba en la muñeca. Según algunos fans, esa pulsera había sido un regalo de Yamur Yüksel. No es la primera vez que el nombre de Yamur aparece vinculado a momentos emocionales de Bar. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación, los rumores sobre su cercanía fueron constantes durante años. Varios medios especularon sobre una historia de amor interrumpida por compromisos profesionales y diferencias irreconciliables. Sin embargo, momentos como este alimentan la idea de que los sentimientos entre ellos podrían no haberse esfumado del todo. Hay personas que no se reemplazan. Y hay lugares donde solo ellas encajan, dijo Bar a uno de los organizadores al terminar la actividad. Esta frase, filtrada por alguien del equipo, no tardó en convertirse en tendencia en redes sociales. En Twitter, el hashtag Yamur debería estar aquí acumuló miles de publicaciones en pocas horas. Algunos fans se mostraron conmovidos, otros esperanzados por una posible reconciliación. Incluso se viralizó un antiguo video donde ambos, Bar y Yamur, compartían una lectura de poemas en un evento benéfico, mirándose con complicidad y sonrisas discretas. Horas después del evento, Yamur publicó una historia en su cuenta de Instagram con una imagen de un cuaderno abierto y una simple frase escrita a mano: algunas palabras llegan aunque no se digan directamente. No etiquetó a nadie, no dio más detalles, pero los fans no tardaron en establecer la conexión. Minutos después de la publicación de Yamur, comenzaron a surgir más reacciones. Varios seguidores comentaron que el tipo de letra del mensaje coincidía con el estilo de escritura de los diarios personales que Yamur mostró hace un par de años en una entrevista íntima. Otros, más atentos aún, notaron que el cuaderno tenía una flor seca entre las páginas, una flor que también apareció en una antigua fotografía tomada durante un viaje que ambos compartieron en Capadocia. La especulación creció de forma imparable. Programas de farándula comenzaron a analizar cada detalle del gesto de Bar con la pulsera y la misteriosa publicación de Yamur. Algunos panelistas aseguraron que había un trasfondo emocional muy fuerte que aún los unía. Otros fueron más allá y afirmaron que quizás ese evento fue el detonante para que ambos replantearan su distancia. En medio de todo esto, una periodista logró acercarse a Bar en la salida del teatro donde ensaya su próxima obra. Él, aunque amable, mantuvo su postura reservada. Pero cuando le preguntaron directamente por la pulsera, no pudo evitar una leve sonrisa. Hay cosas que uno decide llevar, no por nostalgia, sino por cariño, respondió brevemente, sin confirmar ni negar nada. Esa respuesta bastó para volver a encender la llama de los rumores.
En las redes, muchos interpretaron sus palabras como una clara muestra de que Yamur aún ocupa un lugar especial en su vida. Además, algunos testigos aseguraron que, durante el evento con los niños, Bar había leído un fragmento de un cuento escrito a mano en una hoja desgastada. Lo que nadie sabía en ese momento era que aquel texto era parte de una historia que, años atrás, Yamur escribió y le dedicó durante una visita a un hospital infantil. Siempre dijimos que, si alguna vez nos perdíamos, podríamos encontrarnos entre letras y niños felices, habría escrito Yamur en ese texto. Una frase que ahora, vista bajo esta nueva luz, adquiere un significado totalmente distinto. Las reacciones no se limitaron solo al público. Según fuentes cercanas, amigos comunes de ambos actores habrían intentado contactar con ellos por separado, buscando entender si este cruce emocional tan mediático era una simple coincidencia o un llamado inconsciente de uno al otro. Uno de esos amigos, que prefirió mantenerse en el anonimato, declaró: "Cuando ves a Bar hablar así, no hay duda. Él no ha superado lo que vivieron". Y si Yamur responde con sutileza, como siempre ha sido su estilo, es porque aún está abierta a algo más. En paralelo, algunos medios comenzaron a recopilar todos los momentos en que ambos coincidieron profesionalmente. Entrevistas antiguas, apariciones en galas benéficas, ensayos compartidos, todo parecía pintar una historia donde el afecto y la complicidad eran innegables. Incluso se filtró que, semanas atrás, Yamur había cancelado su participación en un proyecto en el extranjero. La razón oficial fue reajuste de agenda, pero ahora muchos se preguntan si esa decisión estuvo relacionada con un posible reencuentro con Bar. Mientras tanto, los fans han tomado la iniciativa. Una campaña con ilustraciones, mensajes y montajes de sus momentos juntos se ha viralizado bajo el lema "Todavía hay palabras por escribir". Algunos incluso han propuesto que ambos colaboren nuevamente en un proyecto solidario, usando la emoción generada por este evento como una plataforma para inspirar. Y aunque ninguno de los dos ha hablado de forma directa sobre su vínculo, el eco de sus gestos, miradas y palabras parece ser suficiente para alimentar la esperanza de una historia que, tal vez, aún no ha llegado a su verdadero final. Como dijo un fan en uno de los comentarios más compartidos de la semana, quizás no están juntos hoy, pero siguen hablándose en el único idioma que nadie más entiende, el de los recuerdos que aún duelen bonito. ¿Será este el inicio de una nueva etapa entre Bar y Yamur? ¿O simplemente una página más de una historia que sigue viva en el corazón de quienes aún creen en los amores pausados, pero no terminados? El tiempo lo dirá. Por ahora, lo que es claro es que, a veces, una simple frase en medio de una actividad infantil puede abrir la puerta a un torbellino emocional que nos recuerda que, en el fondo, todos estamos hechos de las mismas emociones. Y de las mismas ganas de volver a sentir. No olvides dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras novedades.